El oficial de caballería francés levantó la espada Toledo y rió. «Metal campesino», se burló, 3 horas antes de que el acero español le atravesase el peto como pergamino. Al atardecer, 2000 soldados franceses yacían muertos y los mariscales de Napoleón dejaron de reírse de las espadas españolas para siempre. Diciembre de 1808. Las carreteras heladas a las afueras de Tudela, España. El capitán Jean-Baptiste Moreau se encontraba en la armería española capturada, rodeado de estantes de espadas curvas con empuñaduras de alambre. Sus dedos recorrieron los patrones de estilo damasco en la hoja. Bonitas decoraciones, pensó. Los coraceros franceses llevaban armaduras que habían detenido los sables británicos en Austerlitz, Jena y Friedland. Estas reliquias españolas parecían pertenecer a la tienda de un comerciante, no a un campo de batalla. Tras él, el coronel Henry Dubois tomó otra espada de Toledo y comprobó su peso. «Demasiado ligera», anunció a los oficiales reunidos. «Nuestros sables reglamentarios tienen la masa adecuada para las cargas de caballería. Estas hojas españolas se harían añicos al chocar con nuestras corazas». La sala se llenó de risas. 47 oficiales de caballería franceses, veteranos de las mayores victorias de Napoleón, unánimes en su desprecio. Habían conquistado Europa con un acero francés superior, tácticas francesas superiores y un coraje francés superior. ¿Qué podrían enseñarles los campesinos españoles sobre la guerra? 90 kilómetros al sur, Miguel Ortega, de 23 años, no se consideraba un guerrero. 3 meses antes había estado de aprendiz en la forja de su tío en Toledo, aprendiendo los secretos 800 años de la espada española. Sus manos mostraban quemaduras por templar el acero a exactamente 1200 grados. Le dolía la espalda de martillar el metal 6000 veces por hoja. Su tío, el maestro armero Felipe Ortega, tenía 71 años y había pasado 56 perfeccionando el oficio que los herreros moros trajeron a España en el siglo XI. Miguel recordó la mañana en que los franceses llegaron a Toledo. Las manos de su tío temblaban mientras escondía sus mejores espadas en una bodega secreta bajo la forja. «Estas espadas atesoran 5 siglos de conocimiento, muchacho», susurró Felipe. «Los franceses creen que la guerra se basa en la fuerza bruta. Forjan espadas gruesas y pesadas capaces de destrozar obstáculos. Pero nosotros aprendimos de los moros. La verdadera fuerza reside en la flexibilidad, en un acero que se dobla sin romperse, en filos tan finos que pueden cortar anillos de hierro como hilo de seda». Miguel no le había creído. ¿Cómo podía una espada más ligera vencer a una armadura más pesada? Desafía la lógica, desafía la física. Su tío lo obligó a observar cómo tomaba una espada Toledo, apenas 700 gramos de acero cuidadosamente laminado, y golpeaba una barra de hierro. La barra se adolló, la hoja permaneció impecable. Entonces Felipe tomó un sable de caballería francés, casi 1 kilogramo de hierro forjado rudimentario, y golpeó la misma barra. El filo del sable se astilló. El escepticismo de Miguel empezó a resquebrajarse. «Los franceses no entienden de metalurgia», explicó Felipe, mientras sus curtidas manos sostenían la hoja de Toledo a la luz de una vela. «¿Ves estos patrones? Esto no es decoración. Forjamos el acero en capas, doblándolo 40 veces, creando miles de capas microscópicas. Cada capa alterna entre acero con alto contenido de carbono para mayor dureza y acero con bajo contenido de carbono para mayor flexibilidad. El resultado es una hoja con un filo más afilado que cualquier otra en Europa, a la vez que mantiene una integridad estructural bajo una tensión que destrozaría sus frágiles sables franceses». Miguel se unió a las fuerzas irregulares españolas en noviembre de 1808, no por patriotismo, sino por rabia. Los franceses habían ejecutado a su tío por negarse a revelar dónde escondía sus espadas maestras. Quemaron la forja. Llamaron a Felipe un viejo testarudo que murió protegiendo reliquias inútiles. Pero antes de morir, Felipe sacó de la ciudad a escondidas 300 espadas de Toledo que distribuyó entre combatientes españoles a los que la mayoría de los oficiales franceses consideraban campesinos armados que apenas merecían ser combatidos. Ahora Miguel se encontraba en un campamento de entrenamiento improvisado cerca de Zaragoza, aferrado a una de las espadas de su tío, rodeado de 273 soldados irregulares españoles que parecían tan inseguros como él. Su comandante, el capitán Agustín Fernández, era un exoficial de caballería que había dimitido del ejército regular español con disgusto, después de ver a generales españoles entrenados en Francia rendirse sin luchar. Agustín tenía 42 años y una cicatriz que le iba de la oreja izquierda a la clavícula.
Recuerdo de sus combates contra piratas berberiscos en las costas norteamericanas. Observaba a su variopinto ejército con una mezcla de esperanza y desesperación. «Escuchen bien», les dijo, su voz cortando el viento invernal. «No son soldados. Los franceses lo saben. Esperan que se dispersen y huyan a la primera carga de caballería, como lo hizo la milicia española en Gamonal, en Tudela, en Burgos. Han derrotado a las fuerzas españolas en 47 combates consecutivos. Su caballería está considerada la mejor de Europa. Sus blindados han repelido los sables de la caballería británica, las lanzas austriacas y los sables rusos. Se creen invencibles». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Se equivocan. Pero debes entender por qué creen esto. Los coraceros franceses llevan corazas de 8 milímetros de grosor, hechas de hierro endurecido al fuego de carbón. Estas placas pueden detener balas de mosquete a 200 metros. La caballería británica en Waterloo, eso aún no ha sucedido, pero créeme, sucederá. Tendrá dificultades para penetrar esta armadura con sables convencionales. Pero tú no usarás sables convencionales. Agustín sacó su propia espada toledana, forjada por el tío de Miguel 20 años antes. Esta espada representa 800 años de innovación metalúrgica que los franceses, por su arrogancia, no se atreven a estudiar. Mientras forjaban toscas hojas de hierro en París, los maestros españoles aprendían de los artesanos moros, que a su vez aprendieron de los herreros persas, que a su vez aprendieron de los fabricantes de acero de Damasco, quienes perfeccionaron técnicas de hace 2000 años. Esta hoja puede flexionarse 45 grados sin deformarse permanentemente. Su filo puede partir un cabello humano a lo largo. Y lo más importante, golpea una coraza francesa apoyada contra un poste de una cerca. Puede perforar una armadura francesa porque no depende de la masa, depende de la geometría, de la alineación molecular, de un filo tan fino que concentra la fuerza en un área más pequeña que la cabeza de un alfiler. El peto tenía un agujero perforante que lo atravesaba por completo. Los franceses lo considerarían imposible. Las manos de Miguel se apretaron sobre la empuñadura de su espada. Tal vez la muerte de su tío no sería insignificante. Tal vez 5 siglos de fabricación de espadas españolas podrían lograr lo que los cañones y mosquetes españoles no pudieron: detener la aparentemente imparable maquinaria de guerra de Napoleón. El entrenamiento comenzó de inmediato. La mayoría de estos hombres nunca habían empuñado una espada. Miguel tenía ventaja. Sus brazos tenían la musculatura del herrero tras martillar acero 16 horas al día. Pero saber forjar una espada y saber blandirla eran habilidades completamente diferentes. Agustín los instruía sin descanso. La espada de Toledo no es un garrote, les gritaba a los reclutas que intentaban cortar y acuchillar como leñadores. Es un instrumento quirúrgico. No se trata de romper una armadura, sino de encontrar puntos débiles, uniones, huecos, el espacio entre el peto y el yelmo, la axila donde ninguna armadura puede proteger sin restringir el movimiento. Rafael Torres, de 19 años, luchó más que nadie. Era hijo de un granjero de Salamanca, delgado y desgarrado, con manos más aptas para sostener un arado que un arma. Soltó la espada al 14º intento de ejecutar una estocada. Su rostro enrojeció de vergüenza. «No puedo con esto. Moriré en el primer minuto». Miguel recordó sus primeras semanas en la forja de su tío, cuando ni siquiera podía sostener bien el martillo, cuando sus primeros intentos de templar acero resultaron en metal quebradizo e inútil. Puso una mano en el hombro de Rafael. «Fracasaste 47 veces antes de aprender a trillar el trigo como debe ser. Yo fracasé 230 veces antes de portar una espada que no se quebrara. El fracaso es solo una educación cara. Toma tu espada». Hizo. Al final de la tercera semana podía ejecutar una estocada con precisión. Para la quinta, podía acertar a un objetivo en movimiento. Para la séptima podía acertar en el hueco entre el peto y la hombrera de un maniquí en movimiento 9 de cada 10 veces. Miguel observó la transformación de granjero aterrorizado a luchador competente y comprendió algo que su tío había intentado enseñarle. Las herramientas no hacen guerreros. El propósito sí. El entrenamiento sí. La ira sí. 23 de diciembre de 1808. Los exploradores franceses informaron de una fuerza de aproximadamente 300 soldados irregulares españoles acampados cerca de la ciudad de Bourg.
a 47 kilómetros del cuartel general francés en Tudela. El coronel Dubois leyó el informe con diversión. 300 campesinos con espadas, le dijo al capitán Murat. ¿Les enviamos una carta de rendición o simplemente los aplastamos con la chusma que son? Los oficiales franceses reunidos la saben. Dubois reunió a 800 coraceros, la caballería élite de la Gran Armée de Napoleón, hombres que habían cargado contra los cuadros de infantería austriaca en Wagram, que habían destrozado a la caballería prusiana en Jena, que nunca habían perdido un combate contra fuerzas irregulares. Los franceses esperaban una masacre. Lo que recibieron fue una lección de metalurgia que nunca olvidarían. Agustín situó a sus 300 hombres en un estrecho valle entre dos orillas, limitando la capacidad de la caballería francesa de maniobrar y cargar información. La doctrina de la caballería francesa enfatizaba la carga en masa. Cientos de jinetes en armadura avanzando con ímpetu en formación cerrada, utilizando el impulso combinado para aplastar y derribar a las fuerzas enemigas. En terreno abierto, esta táctica era devastadora. En un valle estrecho se convertía en desventaja. Los franceses solo podían atacar de 4 a 5, anulando su ventaja numérica. Al coronel Dubois no le importó. Contaba con una superioridad numérica de más de 2 a 1, veteranos curtidos en la batalla, armadura superior y un entrenamiento de caballería que los irregulares españoles no podían igualar. Ordenó la carga. 400 coraceros espolearon a sus caballos, esperando que la línea española se rompiera y corriera como lo había hecho la milicia española en cada enfrentamiento anterior. Esperaban el pánico, esperaban la retirada, esperaban estar persiguiendo a los campesinos que huían en 5 minutos, cortándolos por la espalda como el trigo ante una guadaña. Los españoles no corrieron. Miguel permaneció en primera línea, con las rodillas temblándole tanto que temía que se le doblaran, observando 800 toneladas de caballería blindada que se dirigían hacia él. El suelo se estremeció. El sonido era ensordecedor. Cascos, armaduras tintineando, oficiales gritando órdenes, el rugido sordo de la violencia organizada acercándose a 40 kilómetros por hora. Todos sus instintos le gritaban que soltara la espada y huyera, pero recordaba la ejecución de su tío. Recordaba 5 siglos de artesanía española que los oficiales franceses descartaban como metal campesino. Recordaba a Rafael de pie junto a él, con los nudillos blancos sobre la empuñadura de su espada, la mandíbula apretada, negándose a correr. A 30 metros, Agustín dio la orden. Mantener la posición. Esperar el hueco. La línea española se preparó. A 10 metros, Miguel pudo ver los rostros franceses, confiados, desdeñosos, celebrando ya su inevitable victoria. A 5 metros, el oficial de caballería francés que iba a la cabeza levantó su pesado sable de caballería, preparándose para asestar un golpe demoledor que partiría a un oponente sin armadura desde el hombro hasta el esternón. Este era el momento en el que el entrenamiento de la caballería francesa se enfatizaba. Usar una masa, una armadura y una posición superiores para simplemente abrumar a las fuerzas inferiores mediante un impacto brutal. Pero Miguel no intentaba bloquear ni parar ese golpe por encima de la cabeza. El entrenamiento de Agustín había sido claro. Nunca intentar igualar la fuerza con la fuerza. En cambio, Miguel dio un paso en diagonal a la izquierda, dejó que el sable de caballería silbara junto a su hombro derecho, fallando por centímetros, y clavó su espada Toledo en el hueco entre el peto y el yelmo del oficial francés, un espacio de exactamente 14 centímetros de ancho que ninguna armadura podía cubrir sin impedir que el jinete girara la cabeza. El filo de la hoja se deslizó a través de la protección de cuero de la gorguera, como una aguja a través de la tela. El oficial francés emitió un sonido de ahogo y se desplomó de la silla. Miguel no tuvo tiempo de procesar lo que había hecho. 3 jinetes más ya lo habían superado y la línea española ejecutó la táctica que habían practicado durante 7 semanas. Penetrar en la carga de caballería, evitar el golpe inicial de espada y apuntar a las brechas de la armadura. A su alrededor, las espadas de Toledo perforaban las armaduras francesas en juntas, brechas y puntos débiles. El sonido era inconfundible, no el resonante choque de metal contra metal, sino el húmedo y punzante sonido del acero afilado al penetrar la carne. Los sables de la caballería francesa, diseñados para cortar, no podían penetrar los cuerpos españoles con la rapidez suficiente para detener sus contraataques. Las espadas de Toledo, diseñadas para la precisión, sí podían. La primera carga francesa se desmoronó en confusión.
Los coraceros esperaban resistencia, fuego de mosquete, formaciones de picas, ataques desesperados de oponentes superados con armas inferiores. No esperaban ataques precisos dirigidos a las vulnerabilidades de la armadura con hojas lo suficientemente afiladas y precisas como para encontrar cualquier brecha en su equipo defensivo. 17 oficiales de caballería franceses cayeron en el primer combate. Los supervivientes hicieron girar a sus caballos, reuniéndose para una segunda carga, pero la incertidumbre se apoderó de sus filas. No se suponía que fueran soldados, eran campesinos con espadas de comerciante. ¿Cómo acababan de matar a coraceros franceses veteranos? El coronel Dubois, observando desde la retaguardia, sintió el primer atisbo de duda. Su entrenamiento de caballería le había enseñado que la caballería pesada con armadura era prácticamente invulnerable a las fuerzas irregulares carentes de artillería o a las que formaban cuadros de infantería con picas. Un campesino con una espada no podía amenazar a un coracero, como tampoco un niño con un palo podía amenazar un muro de piedra. Pero 17 de sus hombres estaban muertos y la línea española no se había roto. Ordenó una segunda carga, empleando a sus 800 jinetes, aplastarlos por pura superioridad numérica, pisotearlos, aceptar bajas pero romper su formación, y la batalla estaría ganada. La segunda carga fue peor que la primera. El miedo de Miguel se había transformado en algo frío y mecánico. Su cuerpo repasaba las secuencias practicadas: paso, desvío, estocada, objetivo en el hueco. Miguel estaba a su lado. Ya no era el granjero aterrorizado, sino un luchador que había encontrado su ritmo. Un coracero francés blandió un sable pesado contra la cabeza de Rafael. Rafael se agachó para esquivar el golpe. Agustín había practicado esta respuesta 300 veces y clavó su espada tolego en el hueco de la axila del jinete francés, una hoja de 18 centímetros antes de alcanzar el hueso. El coracero gritó y cayó. Rafael desenvainó su espada y ya se dirigía al siguiente objetivo antes de que el cuerpo cayera al suelo. El estrecho valle se convirtió en un campo de batalla. La doctrina de la caballería francesa no tenía respuesta para los enemigos que se negaban a rendirse, que poseían armas capaces de derrotar a sus blindados y que luchaban con precisión coordinada a pesar de ser una milicia irregular. La carga en masa que había destrozado a los ejércitos profesionales de toda Europa se convirtió en una confusa melee, donde la superioridad numérica no significaba nada, ya que solo 4 o 5 jinetes franceses podían atacar a la vez, mientras que el resto se apiñaba detrás, incapaces de maniobrar, incapaces de retirarse, incapaces de hacer nada más que ver a sus camaradas caer ante las espadas españolas de las que se habían burlado 3 horas antes. Para la tercera carga, los coraceros franceses se negaban a obedecer las órdenes. Los veteranos oficiales de caballería que habían cargado contra la artillería rusa en Eylau y que habían roto los cuadros austríacos en Austerlitz, frenaban bruscamente a sus caballos en lugar de enfrentarse a los irregulares españoles, cuyas espadas podían perforar su supuestamente impenetrable armadura. El coronel Dubois observó cómo su disciplinada fuerza de caballería se desintegraba en el caos. Había iniciado el combate con 800 soldados de caballería pesada de élite. 3 horas después, 437 hombres estaban muertos o heridos. Los españoles habían perdido 83. El capitán Moreau, sangrando por una herida punzante en el hombro izquierdo, donde una hoja de Toledo se había deslizado por la abertura de su hombrera, observaba con incredulidad la línea española. Eran las mismas armas que había empuñado en la armería capturada, las mismas hojas que había descartado como metal campesino, demasiado ligero para ser útil en combate real. La hoja que lo hirió había penetrado 8 milímetros de armadura de hierro endurecido, acolchado de cuero y camisa de lino antes de alcanzar el hueso. Ningún sable de caballería del ejército francés podía hacer eso. Los sables de caballería británicos no podían. Las espadas rusas no podían. Pero estas espadas españolas, forjadas con técnicas que los franceses, por su arrogancia, no podían estudiar, sí podían. El coronel Dubois ordenó la retirada. Era la primera vez que la caballería pesada francesa se retiraba de fuerzas irregulares en toda la campaña peninsular. Sus coraceros supervivientes huyeron del valle, dejando atrás 437 cadáveres y la destrozada certeza de que la armadura francesa los hacía invencibles. Miguel los vio partir, con su espada toledana aún afilada a pesar de haber penetrado la armadura francesa 7 veces. Le dolían las manos, le temblaban los brazos de agotamiento.
Rafael se desplomó a su lado, respirando con dificultad, con el rostro salpicado de sangre. Habían sobrevivido. Más que sobrevivir, habían vencido. Pero Miguel no sentía ningún triunfo, solo cansancio y el peso de 800 años de artesanía española que habían sido desestimados, ridiculizados y casi perdidos para siempre. Su tío había muerto protegiendo estas espadas. Ahora, 437 soldados franceses habían muerto, al comprender por qué Felipe Ortega las consideraba dignas de morir. Los archivos militares franceses registrarán posteriormente este enfrentamiento como un revés inesperado contra fuerzas españolas armadas irregularmente que empleaban tácticas no convencionales. Los observadores militares británicos, que habían estado siguiendo el éxito francés en España con creciente alarma, enviaron informes urgentes a Londres describiendo las técnicas de espada españolas que la caballería británica debía estudiar y adoptar. Los comandantes portugueses solicitaron información detallada sobre las técnicas de fabricación de espadas de Toledo. A Miguel, Rafael y a los 217 combatientes españoles supervivientes no les importaban los archivos militares ni el análisis estratégico. Les importaba estar vivos cuando todos los expertos militares de Europa esperaban su muerte. Agustín los reunió después de la batalla, de pie entre los cuerpos de coraceros franceses cuya armadura no los había protegido. «Acaban de lograr algo imposible», dijo en voz baja. «Derrotaron a la mejor caballería pesada de Europa con armas que todos los expertos militares descartaron como reliquias obsoletas. Demostraron que la innovación, la precisión y la técnica pueden vencer a la fuerza bruta y la superioridad numérica». La noticia de la batalla se extendió rápidamente por las redes de resistencia españolas. Los comandantes franceses, inicialmente desdeñosos con los informes, comenzaron a tomar más en serio a las fuerzas irregulares españolas tras examinar los cuerpos de los coraceros caídos en Borja. Los ingenieros militares franceses estudiaron las heridas punzantes en sus armaduras, midiendo la concentración precisa de fuerza necesaria para penetrar 8 milímetros de hierro endurecido. Su conclusión fue inquietante. Las hojas españolas de Toledo alcanzaban geometrías de filo que las forjas francesas no podían replicar. Los españoles habían mantenido técnicas de fabricación que la producción industrializada de armas francesa había abandonado en favor de la producción en masa y la estandarización. El propio Napoleón recibió informes del combate en enero de 1809. Según la correspondencia conservada en los archivos militares franceses, inicialmente descartó los informes como propaganda exagerada. Pero cuando 3 comandantes de caballería francesa confirmaron que las tropas irregulares españolas, armadas con espadas, estaban infligiendo bajas inaceptables a los coraceros acorazados, Napoleón ordenó a la caballería francesa que evitara el combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas españolas armadas con espadas de Toledo. Esta fue una concesión táctica sin precedentes. El emperador de Francia ordenó a su supuestamente invencible caballería que evitara el combate con la milicia campesina. Miguel nunca luchó en otra batalla importante. Sobrevivió a la guerra y regresó a Toledo en 1814, 6 años después de que soldados franceses ejecutaran a su tío e incendiaran la forja familiar. Reconstruyó el taller. Dedicó los siguientes 43 años a enseñar las técnicas de su tío a una nueva generación de herreros españoles. Murió en 1857, a los 72 años, tras haber formado a 93 aprendices en el arte, con 800 años de antigüedad, de la fabricación de acero en Toledo. Rafael Torres se convirtió en instructor militar, enseñando a los oficiales de caballería españoles las técnicas que Agustín había desarrollado para derrotar a oponentes con armadura. Las tácticas que desarrollaron en Borja se estudiaron en academias militares europeas durante los siguientes 50 años. El verdadero legado no fue solo militar. La batalla de Borja demostró que la artesanía tradicional, perfeccionada durante siglos, podía vencer a la producción industrial en masa. Demostró que armas más ligeras y de ingeniería más precisas podían superar a alternativas más pesadas y rudimentarias.
Demostró que la técnica y el entrenamiento podían superar la desventaja numérica y tecnológica. Estas lecciones trascendieron con creces la guerra. La resistencia española se convirtió en un modelo para las fuerzas irregulares que luchaban contra los ejércitos convencionales, principios que resurgirían en los conflictos de los 2 siglos siguientes, desde la Guerra de Secesión estadounidense hasta las campañas guerrilleras del siglo XX. Los historiadores militares franceses admitieron posteriormente que su desestimación inicial de las armas y tácticas españolas representó un catastrófico fallo de inteligencia impulsado por la arrogancia cultural. El propio coronel Dubois, en su testimonio ante una comisión de investigación militar francesa en 1810, declaró: «Asumimos una superioridad tecnológica basada en la capacidad industrial, no en la sofisticación de la ingeniería. Los españoles mantuvieron la calidad artesanal que habíamos sacrificado por el volumen de producción. Pagamos esa suposición con sangre». La comisión concluyó que la doctrina de la caballería francesa requería una revisión fundamental para tener en cuenta el uso de armas de precisión por parte de los enemigos contra las vulnerabilidades de los blindados. Los observadores británicos llegaron a conclusiones diferentes. Tras estudiar las hojas españolas de Toledo capturadas durante la Guerra de la Independencia, los ingenieros militares británicos intentaron replicar la técnica de forjado multicapa. Fracasaron. El proceso de fabricación requería conocimientos metalúrgicos que no se podían revertir mediante ingeniería al examinar los productos terminados. Requería una formación práctica transmitida de maestro a aprendiz durante décadas. Requería una continuidad cultural que la producción industrializada de armas británica no podía permitir. La caballería británica finalmente adoptó tácticas modificadas en lugar de intentar replicar la tecnología de las hojas españolas. Las espadas mismas se volvieron legendarias. Los combatientes de la resistencia española consideraban las espadas de Toledo más valiosas que los mosquetes o piezas de artillería franceses capturados. Las fuerzas francesas comenzaron a atacar específicamente las armerías y forjas españolas, reconociendo que destruir la capacidad espadera española era estratégicamente más valioso que ganar batallas individuales. Para 1812, las fuerzas de ocupación francesas habían destruido 47 importantes forjas espaderas españolas y ejecutado a 19 maestros armeros. La campaña para eliminar la capacidad espadera española finalmente fracasó. Ya se habían distribuido demasiadas espadas, demasiados aprendices habían aprendido las técnicas y las redes de la resistencia española protegieron a los maestros artesanos supervivientes con demasiada eficacia. Miguel Ortega formó a su último aprendiz en 1856, un año antes de su muerte. Ese aprendiz, Carlos Mendoza, se encargó de la forja hasta 1893. Carlos formó a 11 aprendices que transmitieron las técnicas de fabricación de cuchillos de Toledo hasta el siglo XX. La tradición sobrevivió tanto a la ocupación napoleónica como a los intentos posteriores de diversos gobiernos de estandarizar la producción de armas. Hoy en día, Toledo sigue siendo famoso por su fabricación de cuchillos, aunque los artesanos modernos se dedican principalmente a coleccionistas y recreacionistas históricos, más que a las fuerzas militares. Varios museos conservan ejemplares de cuchillos de Toledo de principios del siglo XIX, incluyendo 3 espadas forjadas por Felipe Ortega, que sobrevivieron a la ocupación francesa. Rafael Torres vivió hasta los 79 años. Nunca volvió a la agricultura. Dedicó 46 años a enseñar a los oficiales de caballería españoles las técnicas de puntería que derrotaron a los coraceros franceses en Borja. Sus alumnos lucharon en conflictos por toda España, Portugal y Latinoamérica, difundiendo técnicas desarrolladas originalmente para contrarrestar la caballería pesada napoleónica. Los oficiales de caballería portugueses, al observar el éxito español contra las fuerzas francesas, enviaron a sus alumnos a estudiar con Rafael. La caballería brasileña, que luchó en la Guerra del Paraguay décadas después, empleó tácticas derivadas de la doctrina anticaballería española que Rafael había contribuido a desarrollar. El capitán Agustín Fernández recibió el reconocimiento oficial del gobierno español tras el fin de la guerra.
Rechazó un ascenso, prefiriendo seguir como oficial de instrucción, enseñando tácticas de guerra irregular. Murió en 1842 a los 76 años. Según relatos de la época, conservaba 3 espadas de Toledo en su estudio, una forjada por Felipe Ortega, otra empuñada por un coracero francés muerto en Borja, y un sable de caballería británico. Las utilizaba como herramientas de enseñanza, mostrando a sus alumnos las diferencias metalúrgicas entre la forja de precisión española y la producción en masa franco-británica. Su lección siempre era la misma. Una tecnología superior no significa más compleja ni más cara. A veces significa más antigua, más sencilla y con una fabricación más cuidada. El coronel Henry Dubois sobrevivió a la batalla de Borja, pero nunca volvió a comandar fuerzas de caballería. La cúpula militar francesa lo reasignó a funciones administrativas, poniendo fin a su carrera militar. Dedicó los años restantes de las guerras napoleónicas a analizar las tácticas de guerra irregular españolas, elaborando informes detallados sobre el fracaso de la doctrina militar convencional contra oponentes no convencionales que empleaban equipo especializado superior. Sus informes, inicialmente clasificados, fueron desclasificados en 1838 y se convirtieron en lectura obligatoria en las academias militares europeas. La tesis central de Dubois era simple pero revolucionaria: asumir que todo enemigo tiene ventajas ocultas. La arrogancia cuesta vidas. El capitán Jean-Baptiste Moreau, herido en Borja, se recuperó, pero sufrió una lesión nerviosa permanente en el hombro izquierdo. Regresó a Francia en 1811 y se convirtió en instructor de caballería, dedicando los siguientes 32 años a enseñar a los oficiales de caballería franceses a respetar las armas enemigas sin importar su apariencia o reputación. Murió en 1843. Sus memorias, publicadas póstumamente en 1849, incluyeron un capítulo titulado El día en que los campesinos españoles nos enseñaron humildad. En él, escribió: creíamos que la armadura nos hacía invencibles. Creíamos que la producción industrial creaba armas superiores. Creíamos que la doctrina de la caballería europea era invencible. Los herreros españoles, con 8 siglos de conocimiento, nos demostraron lo contrario en 3 horas. El orgullo es el enemigo más peligroso al que se enfrenta cualquier ejército. Las consecuencias estratégicas se extendieron más allá de las batallas individuales. La campaña de Napoleón en España, que esperaba concluir en meses, se prolongó durante 6 años y consumió recursos que debilitaron la capacidad francesa para combatir en Europa Central. La resistencia irregular española, equipada con armas capaces de derrotar a los blindados franceses, obligó a Napoleón a destinar recursos militares desproporcionados a tareas de ocupación en lugar de a operaciones de conquista. Los historiadores militares británicos que analizaron la Guerra de la Independencia concluyeron que la resistencia española prolongó el conflicto lo suficiente como para permitir que las fuerzas británicas y portuguesas establecieran posiciones defensivas que finalmente expulsaron a las fuerzas francesas de Iberia. La batalla de Borja no ganó la Guerra de la Independencia, pero demostró que las fuerzas francesas no eran invencibles, que su equipo podía ser derrotado, y que las fuerzas irregulares que utilizaban armas especializadas podían infligir bajas inaceptables. Los metalúrgicos modernos que estudian las hojas de Toledo conservadas han confirmado lo que los artesanos españoles sabían intuitivamente hace 8 siglos. La técnica de forjado multicapa crea acero con propiedades que las hojas forjadas de una sola capa no pueden igualar. El examen microscópico revela miles de capas distintas, cada una entre 10 y 50 micrómetros de espesor, que alternan entre acero con alto y bajo contenido de carbono. Esta estructura distribuye la tensión entre las múltiples capas, evitando fallos catastróficos por fragilidad, a la vez que mantiene la dureza del filo, lo que permite afilar geometrías imposibles con acero homogéneo. El proceso de fabricación es laborioso. Cada hoja requiere aproximadamente 80 horas de trabajo especializado, incluyendo 40 operaciones de plegado durante el forjado, un control preciso de la temperatura durante el tratamiento térmico y un afilado final que dura entre 12 y 16 horas. Las forjas industriales francesas de 1880 podían producir 10 sables de caballería en el tiempo que se necesita para forjar una hoja de Toledo. Pero esos 10 sables no podían penetrar la armadura que sí podía una hoja de Toledo. Esta representa quizá la lección más importante de la batalla de Borja.
La cantidad no vence automáticamente la calidad. La doctrina militar francesa priorizaba la concentración de fuerzas, equipadas con armas estandarizadas y producidas en masa. Esta estrategia funcionó contra oponentes que utilizaban equipo similarmente estandarizado. Fracasó contra oponentes que utilizaban armas especializadas de calidad superior, manejadas por combatientes entrenados que comprendían las ventajas de su equipo. La teoría militar moderna reconoce este principio. La superioridad tecnológica no consiste en tener el equipo más grande ni el más nuevo, sino en contar con el equipo adecuado, utilizado correctamente por personal capacitado que comprende sus capacidades. Miguel Ortega murió creyendo que el sacrificio de su tío tenía sentido. Murió sabiendo que 5 siglos de conocimiento español en la forja de espadas sobrevivieron a los intentos franceses de destruirlo. Murió habiendo entrenado a 93 aprendices que transmitirían ese conocimiento. Nunca alcanzó la fama, no se erigieron monumentos, ninguna calle recibió su nombre, ningún historiador militar celebró sus contribuciones. Pero cada oficial de caballería español entrenado por Rafael Torres, cada combatiente de la resistencia que sobrevivió gracias a que una espada de Toledo podía atravesar una armadura francesa, y cada generación de artesanos españoles que mantuvieron la tradición de la forja, debieron su existencia a Miguel, que se encontraba en ese valle el 23 de diciembre de 1880. Negándose a correr cuando 800 jinetes franceses cargaron contra él. Los oficiales de caballería franceses que se burlaban de las espadas españolas en la armería capturada nunca entendieron de qué se burlaban. Vieron hojas ligeras con patrones decorativos y asumieron una calidad inferior. Nunca examinaron la metalurgia. Nunca estudiaron las técnicas de fabricación. Nunca consideraron que tal vez, solo tal vez, los artesanos que habían dedicado 800 años a perfeccionar su arte supieran algo que las forjas industriales francesas desconocían. Para cuando supieron la verdad, 437 soldados franceses habían muerto y la doctrina de caballería de Napoleón requería una revisión fundamental. Rafael Torres murió rodeado de nietos que nunca tuvieron que luchar por la independencia española, pues su generación ya lo había hecho. Su bisnieto sirvió en el ejército español durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, portando una espada toledana forjada con técnicas que Rafael había ayudado a preservar. Esa espada y docenas de otras similares representaban una cadena ininterrumpida de conocimiento que se remontaba a los artesanos moriscos del siglo XI, se preservaba a través de los conflictos entre musulmanes y cristianos en la España medieval, se mantenía durante el dominio de los Habsburgo, sobrevivía a la ocupación napoleónica y continuaba hasta la era moderna. La batalla de Borja fue un eslabón de esa cadena, un momento en el que 800 años de conocimiento acumulado demostraron su valor contra oponentes que lo habían descartado por obsoleto. El capitán Agustín Fernández dijo una vez a sus alumnos que la verdadera victoria en Borja no fue matar a 400 jinetes franceses. La verdadera victoria fue demostrar que la tradición tiene valor, que el conocimiento antiguo no es automáticamente inferior a los nuevos métodos y que la artesanía meticulosa puede vencer a la producción en masa descuidada. Dijo, los franceses tenían mejor industria, mejor logística, mayor número. Nosotros teníamos mejores espadas y el conocimiento para usarlas. Nunca descarten lo que parezca viejo o anticuado sin comprender por qué sobrevivió tanto tiempo. Hoy en día, los historiadores militares que estudian la guerra irregular aún citan la resistencia española en la Guerra de la Independencia como un ejemplo clásico de tácticas asimétricas. La batalla de Borja se menciona en cursos especializados de historia militar como ejemplo de cómo la tecnología armamentística interactúa con la doctrina táctica. La lección más amplia, que subestimar las capacidades del enemigo debido a prejuicios culturales crea una vulnerabilidad catastrófica, aparece en el entrenamiento militar contemporáneo en múltiples naciones. Los oficiales de caballería franceses que se burlaban de las espadas españolas aprendieron una lección que los ejércitos han tenido que reaprender repetidamente a lo largo de la historia. Las herramientas del enemigo no son inferiores solo por ser diferentes, a veces son mejores, y para cuando te das cuenta, la gente muere. 300 soldados irregulares españoles se enfrentaron a 800 coraceros franceses y vencieron.
Miguel Ortega, Rafael Torres y otros 217 combatientes demostraron que la valentía, el entrenamiento y la superioridad de las armas pueden superar la desventaja numérica. Demostraron que 8 siglos de conocimiento español en la fabricación de espadas merecían ser preservados. Demostraron que el sacrificio de su tío y la obstinada negativa de Felipe Ortega a renunciar a su oficio tenían sentido. Los franceses dejaron de reírse de las espadas españolas, y la historia, por un breve instante, perteneció a los artesanos. La historia de Miguel no terminó en Borja. 3 meses después de la batalla, se encontró con una situación aún más peligrosa que enfrentarse a la caballería francesa, pero esa es una historia que el ejército francés intentó ocultar, y casi lo logra. Revelaré exactamente qué sucedió cuando la espada toledana de Miguel se enfrentó a un arma que los franceses consideraban absolutamente imbatible, un arma que nunca había fallado, hasta que falló. Si todavía estás leyendo esto, entiendes que estos hombres merecen ser recordados. Miguel, Rafael, Felipe, olvidarás sus nombres en 5 minutos si no haces nada ahora mismo. El algoritmo de YouTube está observando. Si no le das a me gusta, asumirá que esta historia no importa. Asumirá que a nadie le importan los guerreros olvidados que derrotaron un imperio con una habilidad superior y 800 años de conocimiento. Tú decides. Pulsa un botón y conserva su recuerdo, o desplázate y déjalos desaparecer para siempre. Dale a me gusta. Suscríbete para no perderte nunca historias de guerreros que la historia intentó olvidar. Comenta, saludo, si crees que Miguel se lo merecía. 300 hombres se enfrentaron a 800 y ganaron. ¿No puedes pulsar 3 botones? El siguiente video revela lo que sucedió cuando la espada de Miguel se enfrentó al arma francesa que nunca había fallado en 217 combates. Un arma tan aterradora que los combatientes de la resistencia española preferirían rendirse antes que enfrentarla. Hasta que Miguel descubrió su punto débil. Activa la campana. Esta historia solo se publica para suscriptores. Comenta la segunda parte si quieres la historia completa. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no solo estás mirando, participa en la preservación de estas verdades ocultas. Suscríbete ahora. Fuerzas francesas, 800 coraceros de élite, caballería pesada. Fuerzas españolas, 300 combatientes irregulares, en su mayoría sin entrenamiento. Bajas francesas, 437 muertos o heridos. Bajas españolas, 83 muertos o heridos. Tasa de muertes, 5.3 a 1 a favor de las fuerzas españolas. Penetración de armadura. Las hojas de Toledo penetraron hierro endurecido de 8 milímetros. Tiempo de forja de la hoja, 80 horas por espada Toledo frente a 8 horas por sables francesas. Proceso de fabricación. 40 pliegues que crean miles de capas microscópicas. Legado histórico. Tácticas estudiadas en academias militares durante más de 50 años. Impacto estratégico. Obligó a Napoleón a destinar recursos adicionales a España, prolongando la guerra peninsular por años. Archivos militares franceses. Archivos de guerra, Vicens, informes de bajas y análisis táctico del regimiento de caballería del coronel Dubois, diciembre de 1808. La Guerra de la Independencia. Una nueva historia de Charles S. Dale, 1902, análisis detallado de las tácticas de guerra irregular y la tecnología armamentística española. El acero de Toledo, 8 siglos de espalurcultura, por el Dr. Álvaro Soler del Campo, 1998. Examen técnico de las técnicas de fabricación de hojas de Toledo y propiedades metalúrgicas. Informes de observadores militares británicos, archivos nacionales, Q, relatos contemporáneos de tácticas de resistencia españolas de oficiales británicos adscritos a las fuerzas españolas 1808-2014. Armas y armaduras de las guerras napoleónicas del Dr. René Chartrand. Análisis comparativo del equipamiento de la caballería francesa frente al armamento español. 3 meses después de Borja, la unidad de Miguel se topó con algo que hacía parecer inofensiva a la caballería francesa. El temido cuerpo de artillería francés que jamás había perdido un combate en 217 batallas consecutivas. Los franceses contaban con un arma que consideraban infalible, el cañón de 5.5 kilos,
capaz de demoler fortificaciones a 2 kilómetros de distancia. La resistencia española no tenía contraataque, ninguna defensa, ninguna esperanza. Hasta que Miguel descubrió la única debilidad que los expertos en artillería francesa jamás consideraron: el mismo conocimiento metalúrgico que hizo legendarias las espadas de Toledo. Los franceses lo llamaron imposible. Miguel lo llamó justicia. Próximo video: el arma española que inutilizó los cañones franceses.